Ahora, vamos a abordar un poco las realidades en torno a la salud, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho a la salud no siempre está garantizado, aunque debería serlo, y tampoco se puede ejercer. Entonces, las personas que están en esta situación de vulnerabilidad, con los perfiles que hemos abordado en las diferentes mesas, pues muchas de ellas tienen además muchas dificultades para acceder a la salud, en concreto en la Comunidad de Madrid. Sabéis que en la Comunidad de Madrid, en el 2021, pues se negaba la atención sanitaria y el acceso, por tanto, a algunos tratamientos crónicos, entre ellos el del VIH, que sabéis que si una persona no tiene acceso al tratamiento al TAR, pues tiene muchas dificultades para su salud, porque bueno, pues puede aparecer pues lo que es la fase SIDA, que de hecho todas las entidades tenemos personas beneficiarias que hacemos acompañamientos en los hospitales con sarcomas de Kaposis, con tuberculosis, porque han abandonado el tratamiento por diferentes circunstancias. Algunos porque la Comunidad de Madrid se lo ha negado. En concreto, en nuestra entidad tuvimos en varias personas, pero una que fue sangrante, que además estuvo ingresado durante un tiempo en un hospital público, en el Hospital Rey Juan Carlos. Le dieron su tratamiento de Biktarvy, que luego le mandaron a su casa, y cuando iba a recoger el Biktarvy que él necesitaba, no lo tuvo. Acabó un año y pico más tarde pues en la UCI el Ramón y Cajal, peligrando su vida, con los costes sanitarios que eso supone, además de que cada hora que estaba ingresado en la UCI era como si le hubieran dado un mes de tratamiento, que en su momento le negaron por no tener la famosa tarjeta sanitaria. Entonces, ¿qué ocurrió en noviembre del 2021? Pues que la Consejería de Sanidad, el día de noviembre del 2021, pues bloqueó la posibilidad que existía hasta ese momento de que las altas en Cibeles, que es el sistema informático donde estamos todos los ciudadanos madrileños, ciudadanos y ciudadanas, pues antes se podía hacer desde cualquier centro de salud o desde cualquier hospital, desde cualquier admisión, y lo bloquearon a solo 8 unidades tramitadoras en toda la comunidad. Entonces, eso tuvo unas consecuencias gravísimas, porque no se podían generar historias clínicas para que estas personas que acompañamos de las entidades pudieran acceder a sus tratamientos antirretrovirales. Entonces, en las entidades que en este tiempo recogimos más de 1.000 casos de exclusión sanitaria, que nos hubiera sido por nuestro acompañamiento y por nuestra intervención, pues no hubieran tenido acceso a estos tratamientos. Ya que estamos en la casa de la Constitución, pues entre los derechos y deberes fundamentales que recoge nuestra Carta Magna, en el capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, el artículo 43 expone: se reconoce el derecho a la protección de la salud y compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Entonces, tanto que exigen que la Constitución, que no sé qué, en concreto el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que siempre está exigiendo, y cuando la Constitución se cumple, pues aquí hay un grave incumplimiento de este artículo, ¿no? Entonces, además, lo curioso de la política es que si uno entra en la web de la Comunidad de Madrid, qué pena que no la puedo proyectar, pero lo podéis buscar, el titular que aparece en la web de la Consejería de Sanidad es: la Comunidad de Madrid facilita el acceso a la sanidad pública a extranjeros en situación irregular. Ese facilita es que pone en marcha 7 unidades de tramitación especializadas. Es decir, solo 7 unidades tramitadoras para todo el territorio de la Comunidad de Madrid, donde deben dirigirse las personas en situación administrativa incierta para poder acceder a la salud. Nos vamos a la web de la Dirección General de Innovación Social, donde aparecen los datos de la población que reside actualmente en Madrid, y bueno, pues somos cerca de 7 millones de personas, de las cuales 1 millón es la población extranjera que reside en la Comunidad de Madrid. Entonces, si 1 millón de personas, para poder tener la tarjeta sanitaria, tienen que ir a 7 unidades tramitadoras, pues imaginaros el bloqueo que eso supone, ¿no? Entonces, frente a todo esto, también en lo que nos concierne a las entidades que trabajamos en la respuesta al VIH, tenemos que tener en cuenta, además, que solo en la Comunidad de Madrid tenemos el triste mérito de tener el 25% de los nuevos diagnósticos. Somos la 5ª región europea en prevalencia e incidencia del VIH. Y además, si nos fijamos en las cifras epidemiológicas que publica la propia Consejería de Sanidad, respecto al lugar de nacimiento de las personas de los que son diagnosticadas,
Pues de España son el 51,8% y 48,2% de las personas diagnosticadas en Madrid son nacidas fuera de España. Con lo cual, aquí se está generando un problema gravísimo de salud pública, porque si tú además les niegas el tratamiento, no pueden ejercer su derecho a la salud, pero además es un tema muy grave porque no se cumplen los objetivos de UNOSIDA 90-90-90 y además por dejar de estar indetectables, pues el virus se puede transmitir, ¿no? Entonces hay una vulneración de muchísimos derechos y un problema gravísimo de salud pública. Entonces, además, no solo se incumple la Constitución, sino que hay un Real Decreto de julio del 2018 donde se regula el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad, que es un derecho primordial de toda persona, pero sin embargo la Comunidad de Madrid lo está negando. Sí que es cierto que ese Real Decreto es mejorable, porque ese Real Decreto lo que hizo fue hacer una serie de recomendaciones a las 17 comunidades autónomas. Hasta ahora, la única comunidad autónoma que no recogió esas recomendaciones fue la Comunidad de Madrid. Digo hasta ahora, porque ahora también parece ser que nos están llegando casos de Castilla y León, donde compañeros de los comités antisida de allí nos están pidiendo tratamientos antirretrovirales de nuestras farmacias solidarias para personas en Palencia. Ya hemos mandado medicaciones a Palencia, a Zamora, es decir, que esto que fue una cosa gravísima en Madrid está empezando a ocurrir en Castilla y León. Entonces, bueno, pues estas grandes barreras administrativas generan un impacto gravísimo en los derechos fundamentales y en el bienestar colectivo, y Madrid se alejó tanto del derecho constitucional como también de los objetivos 95-95-95 propuestos por UNOSIDA, ¿no? Entonces, esta situación colocó a miles de personas en situación de vulnerabilidad aún más compleja de la que ya tenían, y que a pesar de todas esas dificultades, desde nuestras entidades tratamos de responder. Entonces, mandamos cartas, recogimos firmas y todo, hasta que no nos empezamos a concentrar en la calle Duana, en la consejera de Sanidad, no se resolvió, porque lo que hicieron fue el año pasado, en mayo, sacaron una circular donde dijeron, bueno, vamos a atender a las personas que tienen salud pública, como entre ellas el VIH, a los niños y a las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué ocurrió con esa orden? Que la escribieron, pero no la hicieron operativa. Ahí tuvimos que estar las ONGs acudiendo a los hospitales para que se pudiera cumplir esa orden. Como esa orden no se cumplía, tuvieron que luego emitir un procedimiento de cómo generar el alta en Cibeles con el CIPA y todo el rollo en las urgencias de los hospitales. Porque claro, no se atrevieron a que, igual que desde admisión se podían generar las altas, pero permitieron que desde urgencias se pudiera. Entonces, la vía de entrada que estamos haciendo es en los hospitales amigos con los que trabajamos, con los centros y con el personal sanitario, que la verdad es que somos muy afortunados por los médicos que tenemos, pues intentamos que estas personas que necesitan tratamientos antirretrovirales pues puedan acceder. Y lo hacemos vía urgencia, porque si lo hacemos con el procedimiento que la Comunidad de Madrid con estas órdenes establecieron, significa que yo estoy en una situación administrativa incierta, llego a Madrid, necesito tratamiento antirretroviral. Entonces, primero me tengo que empadronar, tengo que estar 3 meses empadronado. Una vez que estoy 3 meses empadronado, me voy a mi centro de salud. Mi centro de salud me deriva a la unidad tramitadora, que la unidad tramitadora, siendo urgente y preferente, como menos voy a tardar 3 o 4 meses más, o sea, 3 meses más, 3 o 4. Vale, cuando ya tengo el alta en CIPA, ahí lo que hacen es que me asignan un médico de cabecera. El médico de cabecera, 1 semana, 2 máximo, me atiende. El médico de cabecera me hace mi derivación urgente y preferente a mi hospital de referencia, otros 2 o 3 meses más. Es decir, que seguimos el procedimiento normal que han establecido, mínimo 9, 10, 11, 12 meses estoy sin tomar tratamiento antirretroviral. Entonces, todas las ONGs que formamos parte que estamos trabajando en la respuesta al VIH, lo que hacemos es acudimos a las urgencias de los hospitales, que en teoría no debería ser urgente, pero es que es la única forma que nos queda. El único ordenador del hospital donde se puede generar el alta para poder generar historia clínica es en el de urgencias. Y bueno, pues seguimos trabajando por una atención sanitaria que sea oportuna, que sea transversal y que sea interdisciplinar. Le doy paso a mi compañero Iván. Hola, buenos días. Bueno, pues para continuar un poco con la intervención del compañero, voy a nombrar algunas cosas que ya ha dicho él, intentaré completar un poco más también y nombrar otras cuestiones que no se han dicho aún.
En primer lugar, pues me gustaría hacer hincapié con los problemas con la barrera sanitaria que tenemos en Madrid y la necesidad de abordar este tema, porque las personas que al final llegan y que sufren diversas violencias de forma interseccional, que están en situación de sin hogar, LGTBIs y muchas de ellas migrantes, sufren unas consecuencias en su salud física, mental y emocional, las cuales muchas veces las entidades nos vemos en la necesidad de trabajar con ellas, pero que también consideramos que desde lo público pues hay que reforzarlas. Además de las violencias que traen ya de sus países muchas veces, que son violencias a través de discriminación por su orientación sexual o por sus identidades de género, tenemos que destacar las barreras burocráticas y administrativas que muchas veces se encuentran en los centros de salud y hospitales. Y es algo que tenemos que reconocer, visibilizar, para poder ponerles solución. Por otro lado, bueno, la petición un poco por nuestra parte es que se trabaje desde el sistema sanitario de una manera lo más equitativamente posible, y además de una forma que se aborde pues, creando espacios seguros y acogedores para estas personas, además también de que se puedan crear programas, políticas con medidas específicas para que puedan tener el acceso todas las personas y que al final pues esa famosa sanidad universal sea realmente, pues como la palabra dice, ¿no? Universal. Otro tema que también me gustaría destacar es la adherencia al TAR. No sé si aquí todo el mundo sabe lo que es el TAR y lo que es la adherencia al tratamiento. Bueno, el TAR es el tratamiento antirretroviral que toman las personas que conviven con VIH y que pues lo toman para tener una vida completamente normal y con el objetivo de llegar a ser indetectables e intransmisibles, como así pues se llega a conseguir muchas veces. Sin embargo, en las personas que están en situación de sinhogarismo, muchas veces esa adherencia al TAR pues no se da como debe ser. La adherencia al final no dejan de ser las indicaciones que da un médico para que puedas tomar el tratamiento de forma correcta y que el impacto en tu salud haga que pues tengas una salud óptima. Y muchas veces, por estar en situación de sinhogarismo, no ocurre de esa manera. Es decir, problemas con la alimentación, problemas de horarios para poder tomar ese tratamiento, problemas con otras patologías que se relacionan y problemas al final para poder seguir una serie de protocolos y que tienen pues solución. Y al final las consecuencias de que no llegue a ser así impactan en la salud de estas personas de forma pues muy notable, incluso llegando a peligrar pues la salud de estas personas. En tercer lugar, voy a nombrar el tema del empadronamiento, que es muy recurrente, pero es que es fundamental tenerlo en cuenta, ya que sí, la Comunidad de Madrid, temas de salud pública, sí que sin tarjeta sanitaria te atienden. A priori debe ser así. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié con lo que ocurre con una persona que está en situación de sinhogarismo, LGTBI, que además ha llegado de otro país, huyendo de situaciones de violencia, discriminaciones, etcétera, y que tiene pues otras patologías que no son de salud pública. ¿Qué ocurre entonces con esas personas que tienen que esperar 3 meses? Pero claro, eso sería el mejor de los casos y ni así, porque al final tenemos que tener en cuenta personas que llegan, consiguen una habitación y no se pueden empadronar, porque su casero o su casera pues decide que no les hace un contrato de alquiler o que pues no van a llegar facturas a sus nombres de esa dirección y no pueden empadronarse. ¿Cuándo pueden ser atendidas estas personas? Pues muchas veces esto se posterga y llega a tener unas consecuencias pues muy graves. Estas consecuencias pues hacen que al final prolonguen sus tratamientos o incluso los lleguen a abandonar, cosa pues que no puede ser. Además de esto, también tenemos otro problema que lo nombra el compañero, que son las unidades de tramitación de las tarjetas sanitarias. O sea, hay 7 en Madrid, en la ciudad de Madrid. Si tenemos en cuenta el número de personas que llegan a Madrid, pues son insuficientes a todas luces. ¿Vale? El siguiente tema que me gustaría abordar, o más bien poner un poco el foco en un sector de la población, es en las personas solicitantes de asilo. No sé si aquí lo sabéis, pero las personas solicitantes de asilo, desde el minuto 1, tienen derecho a asistencia sanitaria. Esta información, a lo mejor hay personas de aquí, pues que es una información que no pasa nada porque no la sepan, o bueno, pues. Pero hay espacios donde es obligatorio que sí que tengan esta información. Y esos espacios son los centros de salud, los hospitales. Al final, muchas veces, las personas solicitantes de asilo van a ser atendidas y el personal administrativo muchas veces no conoce esta información y no se les llega a atender. Y se van a sus casas diciendo, pues no tendré derecho a esto. Y lo que pedimos también desde aquí son medidas en el sentido de que la información, por ejemplo, de que tienen derecho a ser atendidas, sea clara y precisa para todo el mundo. Lo primero para las personas solicitantes de asilo, pero también para el personal que trabaja en las administraciones y el personal sanitario.
Esto tiene que saberse porque si una persona no acude a una entidad, a una ONG, para que podamos hacer un acompañamiento y podamos ayudar en ese sentido, pues probablemente se puedan quedar sin ser atendidas. Entonces, creemos que esa situación debe ponerse solución a ello, ¿vale? Por otro lado, no me quiero olvidar tampoco de las personas trans, que también muchas de ellas no tienen tarjeta sanitaria y no tienen acceso o no pueden ponerse con el tratamiento hormonal. Cosa también que es una situación muy grave porque no olvidemos la salud mental de estas personas y que las consecuencias pueden ser muy graves a nivel de ansiedad, depresión, etcétera. Al final la identidad, como todos sabemos aquí, es algo que es un derecho humano. Al final reforzarla y poder pues ser una misma, ¿vale? Por último, me gustaría hacer hincapié en la salud mental y en general de todas las personas y sobre todo de las personas en situaciones de sinhogarismo que sufren violencias LGTBI, que además son migrantes y que, bueno, arrastran una serie de problemáticas como pueden ser estrés postraumático de sus países, que han sufrido violencias, han venido huyendo, pidiendo asilo por LGTBI-fobia en su país, que tienen problemas de adicciones, por ejemplo, también que se ven incrementadas por la situación de sinhogarismo, que también arrastran TCAs, por ejemplo, y una serie de cuestiones que son súper importantes. Yo me pongo a pensar y muchas veces digo, pues me pongo yo, ¿no? Me pongo como ejemplo una persona que tiene un trabajo, que no tiene actualmente problemas graves en mi vida y demás, y muchas veces pues estamos en un momento que necesitamos de ese apoyo y ese refuerzo en la atención psicológica. Pues imaginemos una persona que acaba de llegar y que arrastra todo lo que acabo de nombrar, que viene con una violencia de su país, está en situación de sinhogarismo, sin recursos económicos, etcétera. Desde aquí creo que tenemos que hacer hincapié y hacer un llamamiento para que se refuerce el sistema sanitario en general y también, más específicamente, el de salud mental, ¿vale? Para acabar, pues, decir que, bueno, agradecer un poco el espacio que nos habéis dado y doy paso a la compañera. Muchas gracias. Vale, pues yo voy a cerrar un poquito la mesa. Voy a tratar algunos temas que aún han quedado un poquito pendientes. En relación al VIH, me parece fundamental no solamente hablar de tratamiento, que ya lo han abordado mis compañeros, de las personas que ya tienen VIH, sino de la prevención, ¿no? Estamos en una situación en la que las personas que no tienen tarjeta sanitaria no pueden acceder a la PrEP, que es un tratamiento preventivo para evitar la transmisión del VIH. También nos encontramos problemas cuando la persona quiere acceder a la POST, ¿vale? A posexposición, que es un tratamiento de urgencias, que no deberían poner problemas precisamente porque es un tratamiento de urgencias y que se tiene que dar a corto plazo tras la práctica que ha podido transmitir el virus. Sin embargo, nos estamos encontrando con que en algunos hospitales no les permiten el acceso a esas personas, que al final son las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad porque no tienen acceso a la sanidad generalizada, ¿no? Por situaciones administrativas o por otros motivos. También en esta situación al final estamos abordando de una forma muy general, ¿vale? Porque entendemos que son muchas horas y hay que comprimirlo todo mucho, pero comentar también el tema de los estudiantes. Los estudiantes o las personas con visado de estudiantes tienen que tener un seguro privado que en principio les cubra las atenciones sanitarias, pero como creo que sabemos la mayoría, los seguros privados no cubren todas las atenciones sanitarias. Entonces nos estamos encontrando también con que se encuentran en un vacío, que por suerte tenemos contacto con profesionales y al final conseguimos que a veces las atiendan, pero que al final se trata de una buena voluntad de las personas profesionales que se encuentran en los hospitales o en los centros sanitarios y también un poco del acompañamiento de las entidades que estamos aquí de tercer sector, que muchas veces somos las que estamos trabajando día a día para que los profesionales de los diferentes centros conozcan los protocolos y realmente sean efectivos y veraces. Además de eso, bueno, no me voy a extender el tema de empadronamiento, ya lo he mencionado muchas veces, importantísimo, parece que si no tienes empadronamiento no tienes nada. Esto en el tema de salud es fundamental. Estamos consiguiendo algunas entidades del tercer sector empadronar a estas personas con situación de alojamiento inestable o que están en situación de calle, pero tras mucho esfuerzo, ¿no? Con lo cual no es una medida que podamos decir universal ni que se haya solucionado, ni mucho menos.
Además, a nivel general, al final no debemos olvidar de que estamos hablando de personas que están en situación de calle, personas que están en situaciones de gran vulnerabilidad. Esto va a afectar a un mayor aumento de la morbilidad, de la mortalidad. No estamos hablando además solamente del VIH, al final no debemos olvidar que es una realidad holística, o sea que al final a lo mejor tengo VIH pero necesito también tratamiento hormonal, que si no lo que si lo he empezado y a lo mejor lo corto puede suponer problemas para mi salud, tanto a nivel mental como a nivel físico. Estoy hablando que a lo mejor tengo otras patologías, el cambio también que puede producir, por ejemplo, las personas migrantes, el llegar desde un país a lo mejor tropical y llegar aquí en pleno invierno en Madrid, que todos sabemos que las temperaturas se desploman, ¿no? E incluso encontrarse con otro tipo de virus, ¿no? Que ya sabemos que por zonas geográficas pueden variar. Por último, y para terminar englobando todo, al final la sanidad es un derecho humano universal que tenemos que tener todas las personas simplemente por el mero hecho de ser personas. No debemos que olvidar que al final, si nos ponemos ya no solamente por el plano de derechos, sino a nivel de gasto, ¿no? Si nos queremos poner en el nivel más, con perdón, asqueroso, ¿no? De no mirar a la persona como es, sino por el tema de gasto, que una persona enferme o que una persona tenga problemas sanitarios va a repercutir en la sanidad de toda la comunidad, porque se va a producir seguramente transmisiones y se van a producir problemas, y además el gasto de los ingresos o el gasto de atender a una persona cuando ya está ingresada va a ser mucho más numeroso que si prevenimos o si ponemos un tratamiento antes de que sea necesario. Y bueno, ya dejo turno para preguntas. Bueno, muchas gracias a las tres. Quería saber, así como un poco por curiosidad, si tenéis casos de objeciones de conciencia por parte del personal sanitario, pues ya no sé, como para tratamientos hormonales, o no sé si incluso podría darse el caso también con VIH u otras patologías, y si hay una situación, o sea, cuál es la situación en la Comunidad de Madrid, así. No, al contrario. Lo que tenemos casos es de discriminación en el personal administrativo o en la gerencia de los hospitales. Pero el personal sanitario, estamos súper orgullosos de los profesionales que tenemos, tanto en enfermería como en medicina, como personas muy bien formadas y además con una vocación innegable, siempre para querer facilitar al paciente lo que necesita, ¿no? Y lo que sí ha habido casos, por ejemplo, tú vas a un centro de salud o vas a una unidad tramitadora o entonces, dependiendo de la persona que te toca de turno, pues hay veces que, no sé, serán votantes de Vox o no sé lo que harán, pero vamos, que nos tratan con un desprecio absoluto. Y bueno, también es curioso cuando la persona va sola o cuando va acompañada por alguien de la entidad, y ya se cortan mucho, porque entonces claro, nosotros a veces no tenemos el don de la ubicuidad de estar en 5 hospitales a la vez una mañana, ¿no? Entonces les mandas a veces a algunas personas beneficiarias solas y les das todas las instrucciones, y según con quién topa, pues a veces tenemos que volver otro día, ¿no? Perdón, en relación a esta pregunta, como dice el compañero, sobre todo en el tratamiento de personas con VIH, que es lo que más trabajamos, por lo menos en general yo creo, no hay ningún problema. Como dice mi compañero, los profesionales son magníficos. Profesionales sanitarios. El problema está en la administración. También hay graves problemas, por ejemplo, si la persona no tiene documentos administrativos por tema de robo, de que se le ha extraviado, etcétera. Pero sí que en relación a las personas trans, ¿vale? Sí que hay a veces alguna problemática con los endocrinos o con las personas que llevan el tratamiento, porque parece que al ser trans ya las hormonas son diferentes o el tratamiento es diferente, y es como todo el mundo tenemos hormonas, ¿no? De una forma u otra, pero tienes que tratarlas igual, ¿no?
Entonces ahí sí que hay algunas dificultades, por eso aún sigue habiendo unidades, que bueno, ahí sería un tema muy abierto, un melón que no quiero abrir en esta mesa, porque si no a los pobres compañeros de letras no les dejo tiempo, pero sí que hay algunos profesionales que en el tema de atención a personas trans tienen ciertas dificultades. No sabemos si es por miedo, si porque a lo mejor no se sienten cómodos, si ya es una cuestión más personal. Yo ahí lo dejo abierto, ¿vale? Esa es la realidad. Sí que hay profesionales que están muy bien formados. En el tema del VIH, en general, yo creo que ningún profesional a nivel médico ha habido ningún problema. En el tema de personas trans, hay algunos endocrinos que tienen alguna problemática. De esto, de todas formas, mi compañero Cristian va a hablar luego de buenas prácticas y demás. Entonces, también ahí se puede un poco tratar. No sé si alguien tiene más preguntas. Hola, buenas. Tenía una preguntita en relación a la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid. ¿En qué ha afectado a la situación sanitaria de las personas? Ese tema la verdad que no lo estamos hablando un poco de que nos pilla, no lo controlamos demasiado bien, ¿vale? ¿Te refieres a tema de acceso o a qué te...? De tema de acceso, de las terapias de conversión y todo esto también. Vale, a ver, de momento, no sé, ahora a lo mejor un compañero me mira como diciendo qué dices, ¿no? Pero de momento sigue estando más o menos igual por ahora. Ya veremos en un futuro qué situación hay. Bueno, Cristian, ¿quieres...? Sí, ¿va a responder mi compañero? Aquí tengo... ¿Se me escucha? Sí. Hay que partir de que esa ley va en contra de la ley estatal. Por lo tanto, una ley comunitaria no debe ir en contra de una ley estatal. De hecho, el Partido Socialista, que es ahora mismo, todos sabemos quién gobierna en coalición con Sumar, está presentando, va a sentarse con la Comunidad de Madrid, se ha propuesto sentarse los dos gobiernos para poder entablar el poder crear medidas que no vayan en contra, y en el caso de que la Comunidad de Madrid siga por el mismo camino, eso se tiene que llevar al Constitucional y ser el Tribunal Constitucional quien tiene que aceptar que esto ocurra. Por lo tanto, es algo que ahora mismo está paralizado. O sea, obviamente se está explicando, se expone, los medios de comunicación lo exponen, porque al final la Comunidad de Madrid está haciendo pues su alegato, ¿no? Pero no es algo que ahora mismo todavía se esté cumpliendo porque hay una medida estatal y no puede ir en contra de. ¿De acuerdo? Esperemos que así siga, ¿sabes? Y que, bueno, al final que también los partidos se sienten, conversen, hagan ese ejercicio como hacemos todas las entidades que estamos aquí y otras que no han podido estar, que nos sentamos, hablamos, conversamos y trabajamos pues igual. Eso es lo que le pedimos, ¿no? Por eso es una pena que agradecemos que estén, que hayan estado, quien ha venido y ha tenido voluntad, pero también es una pena que se hayan marchado. Pero bueno, eso es un poco, sí decirte eso, ¿no? Que al final es una ley que hay voluntad política por parte de la Comunidad de Madrid de instalar y, o sea, de derogar ciertos artículos, pero que al ir en contraposición de lo que está puesto estatalmente, primero tienen que sentarse, confluir conversaciones y si no, incluso el Partido Socialista ya ha propuesto, junto con Sumar, de llevarlo al Constitucional y será el Tribunal Constitucional quien avale o no. ¿Vale? Gracias. Yo creo que estaba ya primero, pero era solo por añadir un poco de luz al tema de la ley y de la modificación de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Es verdad que no se ha notado un cambio directamente importante porque las leyes de la Comunidad de Madrid, como todos y todas y todos sabemos, nunca se han llegado a aplicar.
Con lo cual se hizo la ley, se votó, se metió en el cajón y hasta luego. No se han aplicado. Entonces, en la práctica, en el día a día, no hemos visto un cambio importante, pero sí que las modificaciones que ha incluido la Comunidad de Madrid derogan casi todo lo que tiene que ver en el capítulo educativo y en el capítulo sanitario. Con lo cual, nos quedamos sin un referente con el que poder defender determinadas actuaciones en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Como bien dice el compañero, es una ley que va en contra, esas modificaciones van en contra de una ley estatal que tiene un carácter superior y, en tanto, hay una disputa ahí, tenemos un paraguas estatal que nos ampara. Pero sí que ha habido un recorte fundamental, sobre todo en los capítulos sanitario y educativo. Claro, como no se habían aplicado, pues seguíamos igual, básicamente. Esperemos que no se aplique esta. Esperemos. Nada más. Bueno, y agradeceros mucho la jornada, que está súper interesante. Yo quería preguntarles un poco sobre el acompañamiento también o el acceso a la salud mental en estos espacios y también a estas poblaciones. ¿Cómo están esas barreras? Ahora hablaban como de también estar orgullosos de las personas profesionales que acompañan, pero cómo está también ese acceso a la salud mental y como espacios también de acompañamiento en todas estas circunstancias que se han estado hablando tanto ahora temprano como en este espacio. Es la asignatura pendiente, la sanidad. La salud mental, la verdad es que hay todavía muchas carencias, pocos profesionales, la lista de espera es abismal y bueno, al final todas las entidades tenemos apoyo psicosocial con profesionales tanto en terapias individuales como en terapias grupales, con actividades de ocio saludable, con actividades de socialización en espacios seguros, porque la verdad es que el tema de la soledad no deseada en personas jóvenes, lo que han comentado antes los compañeros de apoyo positivo con el tema del CHEMS, tal cual, pues al salir de esos entornos es muy complejo. Y realmente en el sistema sanitario actual hay que trabajar muchísimo todavía en avanzar más, que la salud mental destinar más recursos, más profesionales, más, o sea, es lo que no es mi percepción. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a dar paso a la siguiente mesa, las realidades de prostitución de las personas LGTBIAQ+, que la van a hacer Rubén Bustamante y Cristian Vázquez. Yo con la tecnología soy un poco... Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Ya sí. Ya me habéis escuchado alguna que otra vez. Nada. Toca hablar de prostitución. Entonces, vamos a abordar esta última mesa. Y, bueno, al final creemos importante abordar esta realidad que tiende a partir de la invisibilidad, ¿no? Y de la estigmatización, así como de la patologización, ¿de acuerdo? Las entidades que conformamos la mesa trabajamos con muchísimas realidades intersecciones que confluyen con el colectivo
y la prostitución es una de ellas. Y bueno, las entidades que estamos aquí, estamos también, pues trabajamos, ¿no?, con prostitución, en el caso de la entidad que yo represento, y bueno, igual que Rubén, también de parte de las manos del Ayuntamiento de Madrid. Y si queremos, hay que empezar a hablar, pues, por lo mismo de esas interseccionalidades, ¿no? La prostitución va de la mano de otras realidades, como puede ser la migración, como puede ser la transmisoginia, como puede ser lo que es la LGTBI-fobia, y no podemos olvidarnos de ello, ¿no? Vamos a hablar de realidades dentro del ejercicio de la prostitución de mujeres trans y realidades del ejercicio de prostitución de hombres cisgénero. Hay similitudes en estas realidades, pero también hay grandes diferencias y se tienen que poner sobre la mesa. Se deben de poner sobre la mesa y actuar. Lo primero que queremos denunciar es la falta de estudios que existen sobre precisamente estas realidades, de la realidad de las mujeres trans y de los hombres cisgénero y de las personas no binarias que ejercen prostitución. Tenemos muchos estudios sobre prostitución de mujeres cisgénero y faltan estudios que hablen de la realidad de estos perfiles. Nosotros aquí no venimos a invisibilizar ninguna realidad, cosa que sí se hace desde otras esferas, pero es real, no venimos a hablar de trata de seres humanos. ¿Y por qué? Al final no negamos que exista la trata, porque efectivamente ese es un problema, pero dentro del colectivo hay una serie de datos que muestran otras realidades y hay que darle voz a estas realidades. Dentro de un estudio que bueno, pues es sobre la realidad de mujeres trans dentro de la Comunidad de Madrid, estas mujeres, el 55% de las mujeres que participaron en el estudio se autodeterminaban como mujeres trabajadoras sexuales. El otro 32% se autodeterminaba, recalco, autodeterminación, como yo misma me llamo. Score. El 12% se autodeterminaba como prostituta o puta. Y solo el 1,8% se autodeterminaba como víctima. No es que no exista, pero no estamos generalizando. O sea, la realidad es que las mujeres trans que ejercen prostitución, la mayoría se autodeterminan como mujeres trabajadoras sexuales. Y ahora abordaremos el ejercicio de la prostitución y las interseccionalidades y por qué se puede llegar al ejercicio, pero no neguemos realidades, por favor, no invisibilicemos. Aspectos que son comunes es las violencias a las que están expuestas las personas que ejercen prostitución, independientemente de su identidad y orientación, por ser espacios con una idiosincrasia donde impera la inseguridad, el ejercicio de poder que hace el cliente, y aquí sí tengo que ponerle género, el cliente, hombre, cisgénero habitualmente, ¿vale? Y que sí ejerce una posición de poder. Claro, algo que precisamente es una realidad es que la transexualidad, las mujeres trans, automáticamente reciben ese estigma por parte de ese estereotipo social que las identifica directamente con el ejercicio de la prostitución por el mero hecho de ser una mujer trans. En el caso de los chicos, es al contrario, se invisibiliza la opción de que haya hombres que puedan ejercer prostitución. Y el invisibilizar también esta realidad deja un vacío muy grande y crea unas necesidades muy grandes que, como sociedad, independientemente de que pertenezcamos a instituciones públicas o no, tenemos obligación de dar respuesta por cohesión social, ¿vale? Todas estas violencias influyen gravemente en algo que venimos hablando en todas las diferentes mesas, que es la salud mental. Y hay que atender y entender que dentro del colectivo de personas que ejercen prostitución se confluyen muchísimos trastornos de ansiedad, de depresión,
de alteraciones del sueño, incluso a veces trastornos de comportamiento, ¿no? Y al final todas estas realidades se deben a esos impactos de esas violencias que llevan viviendo, en muchos casos, muchísimos años, en otras en periodos cortos de tiempo. Porque, claro, vamos ahora a especificar un poco también esas diferencias. En el caso de los años de ejercicio, las mujeres trans, y esto puede haber datos más o menos, pero también hablamos desde la realidad de la intervención de las entidades que trabajamos. Tenemos casos de mujeres trans que llevan ejerciendo prostitución desde los 6 o 7 años de edad. ¿Vale? Y que se ha cronificado en el tiempo y que hoy en día son mujeres que tienen 50, 60 años y que muchas de ellas no han podido acceder a un mercado laboral regulado y solamente han ejercido prostitución. En el caso de los hombres, de los chicos, los años de ejercicio sí se acotan y van muy relacionados, sobre todo con procesos de regularización documental, la falta de acceso al mercado laboral temporal, pero no es algo que se cronifique en el tiempo. ¿Vale? Otra de esas acciones, ¿no? Venía diciendo antes que la sociedad relaciona la transexualidad, mujeres trans, con el ejercicio de la prostitución. Esto también afecta al ocultamiento del ejercicio. En el caso de nosotras, en el propio estudio que hicimos, ¿no? Las mujeres trans se autodeterminaban como mujeres trans trabajadoras sexuales. En el caso de hombres, hay mucha estigmatización y no se autodeterminan como hombres que ejercen trabajo sexual, por ese estigma, ¿de acuerdo? Pero también es estigma lo que ellas viven, porque al final hay una profecía autocumplida, ¿no? Que si desde pequeña, como sociedad, lo único que te estoy dando y te estoy diciendo es que solamente puedes ejercer prostitución, puedes llegar a sentir que lo único que puedo hacer es ejercer prostitución. ¿Vale? En el caso de los hombres está este factor, al igual que en mujeres, y venimos hablando de migración durante todas las mesas. En el caso de los hombres, el ejercicio de la prostitución pues viene ligado muchas veces por ese proceso migratorio, por esa regularización documental, ese acceso a esos permisos de residencia que cada vez cuestan más y que ansiamos esperar esta reforma de la ley de extranjería para ver qué es lo que nos depara, ¿no? Esta reforma que esperemos que albergue el que estos trámites no sean tan duraderos. Si nos centramos más en el área habitacional, las personas que ejercen prostitución, como vengo diciendo, tienen muchas realidades que confluyen. Una de ellas es también el uso sexualizado de drogas. El ejercicio de la prostitución, cada vez más, los clientes buscan el consumir y bajo una escena de acompañamiento al final es buscar. Y al final, si yo es mi trabajo y es la única forma también que tengo para ganar dinero, en una hora, si hago 50, en 6, pues multiplicar. ¿Y eso qué me expone? ¿A qué me lleva? Hay que entender el ejercicio que a día de hoy está ligado con el consumo, con el uso. Y no todo es chemsex, como bien decían mis compañeras Clara y Abraham, ¿no? Hay otras realidades de ese uso. Y en el área habitacional, los albergues, los espacios, los pisos que no hay, y de hecho uno de los recursos específicos, este año ya no está, tienen que contemplar estas realidades. Porque estas personas, para muchas de ellas, es su trabajo, su único sustento. ¿Vale? Así como también tienen que contemplar los horarios. Muchos centros tienen horarios muy acotados, que no permiten el ejercicio. Si a esto le sumamos con que no hay programas, y el compañero especificará después, la ausencia de programas o la falta de programas de empleo y de oportunidades, si no te estoy dando respuesta,
y encima habitacionalmente tampoco te estoy dejando ejercer la única forma de sustento que tienes, estoy perpetuando la exclusión y la vulnerabilidad social a la que ya estás expuesta. En el caso de las mujeres trans, esa exclusión residencial viene muy ligada precisamente por esa falta de recursos económicos. Y esa falta de recursos económicos es por no poder acceder a un empleo regularizado, por toda esa estima social. También por la inseguridad que sienten en esos albergues, en esos espacios que para ellas no son seguros y que muchas veces han tenido que invisibilizar su propia identidad. Y al final eso las lleva a estar viviendo con otras compañeras en situaciones, en pisos que son infraviviendas, en una situación de vulnerabilidad muy alta. Son personas que están en una exclusión residencial. Y como bien decía Dani al principio de toda la mesa, ¿no? Estas personas, la tipología de esto sería la parte 3, ¿no? Que están en casa de amistades, que están acogidas, no aparecen en los datos, pero son personas que no tienen residencia, ¿no? Esas mujeres que hacen plaza, que pasan 21 días en un piso ejerciendo prostitución y 21 días en otro, 21 días en otro, pero esa es su casa porque no tienen un espacio donde después poder descansar. Entonces, al final, su espacio de descanso es siempre su espacio de trabajo. No existe el descanso. ¿Vale? En el caso de los chicos, vuelvo a incidir, es muchas veces esa falta habitacional, ese acceso a los albergues viene... ¿Por qué? Porque al final, si no tengo un permiso de residencia, no puedo hacer un empleo regulado, pues tengo esta falta de recursos, de ingresos y me lleva a esto. Pero en el momento en el que a lo mejor ahí empiezo ya a tener un permiso de residencia con trabajo, puedo hacer un empleo, porque encima si tengo una cualificación un poco mayor, eso se reduce muchísimo. ¿Vale? ¿Qué recomendamos? Reconocer la influencia de los estereotipos sociales. Tenemos que reconocerlo como sociedad, que lo que pensamos afecta. Parece algo muy obvio, pero no lo hacemos. Tenemos que reconocer que el pensar que una mujer trans, por el mero hecho de ser mujer trans, ejerce prostitución es un estereotipo y que afecta e influye en su vida, que condiciona su día a día. Independientemente del posicionamiento que tengamos en relación al ejercicio de la prostitución, tenemos que escuchar sus voces. Creemos espacios donde estas personas, mujeres, hombres cisgénero, personas no binarias, que ejercen prostitución, mujeres cisgénero, puedan expresar sus voces, sus realidades, contar con ellas. Nosotros hoy estamos sentadas aquí porque estamos escuchando sus voces y yo me siento muy orgullosa a nivel personal de poder ser un altavoz de estas voces, que simplemente piden un espacio de reconocimiento para poder hablar, que en esos debates legislativos que se están llevando a cabo se cuente con estas personas. Y a partir de sus voces también se creen medidas. Incorporar una visión interseccional, incorporar que la prostitución intersecciona con muchísimas realidades. Y a nivel de vivienda, tenemos que pedir que se contemplen programas específicos para personas que ejercen prostitución. Entender que estos recursos tienen que tener una flexibilidad horaria, pueden tener una flexibilidad horaria, no pueden ser cerrados. Y provisionistas. Efectivamente. Entender que tienen que tener de una dotación de un personal cualificado, que los albergues, los espacios de recursos de emergencia tienen que estar formados, como hemos dicho en todas estas mesas, en diversidad y formarse en lo que es la realidad de la prostitución. Demandamos también, al final, flexibilizar esos procesos de regularización administrativa. Las instituciones públicas tienen que atender la ley de las oficinas de extranjería tienen que sentarse. Está ocurriendo, y eso es real, que hay muchas oficinas de extranjería que están operando en diferentes procesos cuando están realizados por la misma ley
Hay algunas que te dan un arraigo y la misma a lo mejor te lo está denegando. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, flexibilicemos esos procesos de regularización documental. También para aquellas personas que quieran abandonar el ejercicio, y aquí sí recalco, aquellas personas que quieran abandonar el ejercicio, tengan opciones de poder abandonarlo. Pero no nos olvidemos de quien no quiera abandonar el ejercicio, respetemos las voces. Y eso como sociedad no lo estamos haciendo. Y las instituciones deben de, como medios, instituciones públicas, escuchar a la población. Y por último, quiero que se forme específicamente en los centros públicos sanitarios. Hablaremos de buenas prácticas, pero yo simplemente voy a poner un ejemplo y ya dejo pasar a mi compañero Rubén. Cuando tú vas a un hospital, antes habéis preguntado, ¿no? Y hemos agradecido que es verdad que en muchos hospitales el personal sanitario está comprometido, ¿no? En el acceso, por ejemplo, a tratamientos, etcétera. Pero voy a poner un ejemplo. Cuando vas a un hospital, muchas veces en una unidad, por ejemplo, de radiología, tenemos unas pantallas súper bonitas con un sistema informático súper bonito que no estamos dando uso. Entonces sale un profesional, una profesional, a llamarte para que puedas pasar a hacerte una radiografía y te dice: Juan Gómez, España. A ver, puede haber probabilidad de que pueda haber 2 Juan Gómez, España. O sea, que haya 2 Gómez, España en la sala, pero la probabilidad es muy, muy pequeña. ¿Podríamos evitar de decir a lo mejor Juan Gómez, España y decir Gómez, España? Porque a lo mejor hay personas trans que no tienen su nombre registral, o sea, su nombre sentido no está en su documento, y tienen que verse expuestas a miradas, a momentos incómodos, a que encima te acerques y como tu corporalidad no es lo que yo identifico dentro del binarismo de género, encima te cuestiono que seas Gómez España. Y eso es la realidad. Lo vemos. Y eso es algo de diariamente. En los centros de servicios sociales, por favor, igual, entendamos que son personas que muchas veces también la falta de formación, que no han tenido el acceso a formación, necesitan que expliquemos, que le dediquemos tiempo a la gente cuando hablemos con ellas, o con ellos, o con ellas. Demos espacios de comprensión. Son muchísimos procesos, sobre todo cuando son personas migrantes que están en un procedimiento de regularización. Son muchos procesos. Si yo me tengo que poner a leerlos para poder después explicarlos, y necesito mi tiempo de interiorizar, una persona que llega, que tiene 80.000 cosas en la cabeza, y si no le dedicamos el tiempo que necesita, no se va a enterar. Y si encima lo hacemos desde una perspectiva LGTBI-fóbica, pues peor aún. Y por favor, dejemos que las entidades acompañemos. Si acompañamos, no es porque no somos enemigas de los centros públicos, somos aliadas. La persona tiene vivencias y muchas veces se ha sentido insegura desde pequeña. No está diciendo que la vayas a tratar mal en el centro, simplemente está diciendo que necesita acompañarla. Dejadnos acompañar a la gente. Buenos días. Después de todo lo que hemos visto y estamos viendo, podemos concluir, antes de que empiece, que las características de las personas que están en situación de calle o están en riesgo de estar en situación de calle se está cambiando, ¿vale? Porque anteriormente, cuando una persona hace un tiempo estaba en riesgo de situación de calle o estaba en situación de calle, era una persona con escasísima cualificación, con problemas adictivos, y en la actualidad hay muchísimas personas con alta cualificación sin ningún problema de adicciones y están en riesgo de situación de calle solamente porque su proyecto migratorio no salió como se lo esperaba. Después de hacer este apunte, quiero decir que, siendo lo que decía el compañero, se han hecho en el 2022, se creó un plan que se llama el Plan Camino,
que es un plan que facilita el acceso a abandonar a la prostitución a las personas que ejercen prostitución y lo quieren abandonar a través de la inserción laboral. Si analizamos el plan, si lo podéis analizar, no toma en cuenta a las mujeres transexuales y al colectivo en general, dejando claramente que prácticamente se quedó invisible. Decimos que no se ha tomado en cuenta el colectivo de mujeres transexuales porque las organizaciones que ejecutan este plan, en su inmensa mayoría, bueno, son 5 y de esas 5, 4 no trabajan o no intervienen con mujeres transexuales. Y la otra organización que atiende a mujeres transexuales, las mujeres transexuales no les conocen porque nunca han intervenido con mujeres transexuales. Este plan se creó sin tomar en cuenta, primero, a las personas que ejercen prostitución. Y luego no se tomó en cuenta a las organizaciones especializadas que trabajamos o intervenimos con personas transexuales. Hay mucha diferencia entre una mujer cisexual y una mujer transexual, sobre todo inmigrante. Una mujer cisexual que ejerce prostitución en España pues, lo hace porque llega a este país y cuando llega y pone los pies en el aeropuerto recién se entera que tiene que tener 3 años residiendo en España para poder ser contratada. Probablemente cuando esta mujer pase todo este proceso, consiga los trabajos, consiga los papeles o regularizar su situación administrativa, consiga otro trabajo y entonces abandone el ejercicio de la prostitución. ¿Por qué pasa esto? Porque si comparamos en los países de vía de desarrollo, las mujeres cisexuales tienen una cualificación media. Pues las mujeres, por ejemplo, el 80% de las mujeres cisexuales que ejercen prostitución han terminado el bachiller, con lo cual eso te da una opción muy grande a la hora de inserción laboral. Pero si analizamos al colectivo de mujeres transexuales, transmigrantes que ejercen prostitución, son mujeres que desde muy pequeñas, pues una mujer, por ejemplo, transexual o un joven o niño que quiere empezar su transición cuando es un mariquita en un pueblo de 500 habitantes de Sudamérica, obviamente sale huyendo de ese pueblo porque está en riesgo su vida o porque su familia lo echa de casa. Entonces, cuando viene a una ciudad más grande como Medellín, Guayaquil o cualquier otra ciudad, para poder sobrevivir ejerce prostitución. Y ahí es donde decía compañero que hay gente muy joven que ejerce prostitución. O las mujeres transexuales, antes de transitar en los países en vía de desarrollo, siempre son relegadas a trabajar en trabajos muy precarios como ayudantes de cocina, barriendo peluquerías y este tipo de cosas. Y cuando empiezan su transición, esta transición va ligada a la prostitución. ¿Vale? ¿Y por qué va ligada a la prostitución? Porque lamentablemente es el único sitio donde se sienten seguras. Se sienten seguras en el sentido de que si ellas, habiendo terminado su transición, vuelven a la cocina donde estaban trabajando, son los maricas. ¿Vale? En el entorno de prostitución sus compañeras les llaman por su nombre, les tratan como ellas quisieran que les tratara la sociedad en general, se sienten mucho más seguras, aunque sufran muchísimas violencias. Cuando hemos tenido reuniones con otras organizaciones siempre te dicen es que las mujeres transexuales van marcando tacones y son muy altivas. Claro que son altivas y claro que van marcando tacones. Si tú vives en un entorno violento donde tienes que generar o crear violencia para poder sobrevivir, obviamente que eso se te queda porque desde muy pequeño lo tienes que vivir. Porque si tú no tienes ovarios, en un país de Sudamérica durmiendo bajo un puente no puedes sobrevivir, si no es una guerrera. ¿Vale? Entonces, cuando esa persona emigra a España, donde piensa que su vida va a cambiar, claro, cambia para mejor. Sí, sí, sí. O sea, si yo vengo sufriendo tantísimas violencias, casi ni percato que estoy sufriendo violencia o racismo institucional, o si estoy sufriendo porque mi vecina me mira mal, o porque mi vecino me corta el agua, o porque me ponen puta en la puerta. Si total me están diciendo puta todos los días en Sudamérica. ¿Vale? Poco a poco nos vamos dando cuenta y poco a poco vamos tomando cartas en el asunto. Pero claro, para que yo pueda hacer que un plan de inserción laboral funcione con mujeres transexuales, primero tengo que analizar la situación y no meter a mujeres cisexuales con una alta cualificación con mujeres transexuales con baja cualificación, por lo cual mi plan de inserción va a estar evocado al fracaso. Vale, va a estar evocado al fracaso porque si yo hago un curso de atención al público y anoto a 10 mujeres transexuales, mis mujeres transexuales, si yo no las formo, si no les enseño que están en un entorno seguro y hay una reeducación, obviamente que van a ser agresivas durante la atención al público. Y si es un hombre fuerte que me ha pegado, si es un poli que se me acerca al mostrador, voy a reaccionar porque los seres humanos somos instintivos y vivimos de instintos. Entonces, no podemos hacer una misma estrategia para todo el mundo.
¿vale? Una mujer transexual que ejerce prostitución desde muy, muy temprana edad no es que no tiene habilidades, sino que no ha desarrollado sus habilidades frente al mercado laboral. Entonces hay que empezar desde muy, muy de abajo, no estoy diciendo desde el subsuelo, pero sí desde muy abajo en el momento que ella quiera abandonar prostitución o quiera cambiar la prostitución. El problema de que cuando una mujer decide abandonar prostitución a veces tiene un problema en contra, que es lo que decía el compañero, que es la edad. Claro, todo en el mercado de la prostitución todo tiene fecha de caducidad y las mujeres transexuales tienen fecha de caducidad mucho antes que las mujeres cisexuales, ¿vale? Porque siempre hay como una gran competencia y el consumidor de mujeres transexuales, bueno, estamos aquí entre adultos, el que consume prostitución transexual por lo general busca ser penetrado por una mujer transexual. Entonces, cuando pasa una edad, esa mujer transexual ya no es llamativa para ese consumidor, entonces va cambiando por mujeres más jóvenes. Entonces, cuando esta mujer decide acceder a un mercado laboral, a veces la edad ya es un inconveniente, ya no solamente su escasa cualificación, sino su edad también. Y el problema más grande cuando una mujer transexual decide abandonar prostitución es que no hay ningún recurso especializado que acepte a mujeres transexuales que quieren abandonar prostitución, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque si yo soy una mujer transexual, por desgracia en España solamente puedo vivir donde ejerzo. No puedo tener un sitio de ejercicio y un sitio de descanso. Y si yo deseo abandonar prostitución para empezar una búsqueda activa de empleo, me puedo quedar en mi casa. Pero si vivo en el sitio que ejerzo, la persona propietaria de ese piso no me lo va a permitir. Entonces, si las organizaciones, volviendo al plan de inserción laboral, hay 4 organizaciones que tienen pisos de acogida y no aceptan a mujeres transexuales, como una mujer transexual que ejerce prostitución puede cambiar esto por una inserción laboral. Es imposible, porque nadie le va a permitir que viva en un sitio donde no se ejerza prostitución. Me vas controlando el tiempo, que me vengo arriba y... En la actualidad, por ahora, todas las leyes que se están poniendo, ya no solamente en el mundo transexual o el colectivo LGTBI que ejerce prostitución, por ahora todas castigan a las personas que ejercen prostitución. Se están creando una serie de leyes y vienen una serie de medidas que lo único que van a hacer es apagar los neones. Pero la prostitución no va a dejar de existir, porque para eso primero deberíamos de cambiar la ley de extranjería. Deberíamos de facilitar y hacer políticas de empleo para todo el colectivo y para todas las personas, pero con especialización. No solamente un plan donde metamos a todo el mundo en el mismo saco. Porque no es lo mismo una mujer transexual que hable español a una mujer transexual que no hable español. Desde allí ya tenemos una barrera. Y si medimos a todo el mundo con la misma vara, pues obviamente que ese plan va a fracasar. Ahora mismo, por ejemplo, con la modificación de la ley del artículo 177, si no me equivoco, y si me equivoco ya hay un letrado aquí me lo corrige, donde se va a prohibir el ejercicio de la prostitución en los sitios, que yo te puedo meter de 1 año a 4 años a la cárcel si alquilas un piso donde ejerzas prostitución, ¿vale? Entonces sí que vamos a tener un verdadero escándalo en situación de calle. Porque las mujeres que ejercen prostitución, sobre todo mujeres transexuales, como lo decía el compañero, viven donde ejercen. Cuando yo, si soy una mujer inmigrante, cisexual, alquilo una casa, el propietario puede pensar que por ser inmigrante ejerzo prostitución. Puede, muchas veces se equivoca porque no todas las inmigrantes son putas, ni todas las putas son pobres, ¿vale? Entonces tenemos que dejar eso claro. Pero cuando una mujer transexual quiere alquilar un piso, el propietario inmediatamente asimila que ejerce prostitución. Da igual que no ejerza, da igual que lleve una cartera de letrada, entonces dirá, eso es una fantasía que quiere cumplir un cliente, entonces ya vestido de abogada. Eso da igual. Para el que va a alquilar el piso es una puta y ya está. Entonces, ¿quién va a alquilar un piso a una mujer transexual? ¿Vale? Ahora se está hablando mucho de los albergues saturados, se están hablando mucho de los pisos de acogida que no hay plaza, pero no hemos hablado del negocio que se hace con las mujeres transexuales. Ahora mismo hay un gran negocio de que yo tengo 100.000 euros, me compro un piso y ese piso lo convierto en 10 habitaciones y cobro 250 euros semanales a mujeres transexuales para que vivan. Y si permito que ejerzan prostitución en ese cuartito, el precio se duplica o se triplica, ¿vale? Pero claro, volvemos a lo que se ha dicho durante toda la mesa.
esa mujer prefiere hacer eso antes de sufrir violencia en algún sitio, en un albergue, en un sitio de acogida o en alguna casa donde no le van a permitir ejercer prostitución porque, aparte de comer, tenemos otras necesidades y los recursos de acogida, lamentablemente, eso no nos cubren la comida, no nos cubren otras cosas y sí que tenemos otras necesidades. Nadie ha pensado, y ya para terminar, porque yo creo que ya me estás mirando que me estoy pasando, nadie ha pensado que si a mí me meten a la cárcel de 1 a 4 años por alquilar un sitio donde ejerzo prostitución, nadie ha pensado en la itinerancia de nuestro colectivo. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con los dueños de los B&B? Porque las personas que ejercen prostitución, si yo vivo en Madrid, alquilo un B&B en Barcelona y estoy 15 días y ejerzo prostitución allí. ¿Cómo metemos preso al gigante B&B? Lo metemos. Vale, entonces, todas estas leyes que se están creando no se están tomando en cuenta al colectivo, que es una de las conclusiones que tenemos, que para hacer leyes, primero tendríamos de sentarnos todas, todos y todes, sin ver el color político, sin ver la identidad sexual, y buscar la mejor solución para todas. ¿Vale? Y ya ahora sí creo que me callo. Porque... No, termina, si está bien. Yo solamente voy a hacer un apunte más. Sí, por favor. Voy a abrir el melón, pero lo dejo cerrado, ¿vale? Vamos a decir, lo abro y lo cierro. Un poquito simplemente de reflexión. Al inicio hablaba de las violencias a las que están expuestas estas personas que ejercen prostitución y hablaba de la invisibilidad de los hombres que ejercen prostitución, las violencias. Solamente voy a decir un dato. Todo el mundo puede ser víctima de agresión sexual, ¿vale? Penalmente está ligado, pero los recursos públicos, la red de recursos públicos a víctimas de agresión sexual es exclusiva para mujeres y niñas. No contempla a los hombres como víctimas de agresión sexual. Se están sucediendo delitos de agresión sexual y hay víctimas que son hombres. Se están dando tanto en espacios de consumo, pero también se están dando en espacios de ejercicio de prostitución. Partiendo de esa infradenuncia que hablaba la compañera al inicio, porque para mí, hombre, denunciar que me han violado, que puedo partir ya también de un propio machismo, ¿no? O sea, al final de mi propio patriarcado, que también lo puedo tener, por muy feminista que pueda ser, por muy transincluyente, etcétera, etcétera. Sabemos que las sociedades que parten de ese heteropatriarcado, ¿no? Si encima socialmente sé que voy a recibir una respuesta humillante de cuidado, que han violado al maricón, ¿no? Y si encima la han violado por ejercer prostitución, partiendo de esa infradenuncia, esos hombres que sí se deciden a dar un paso adelante, como hace unos días un chico dio un paso adelante y denunció el caso de una agresión sexual en un local de sexo aquí en Madrid. Si no hay recursos, y lo relacionamos también con personas que estén en situación de exclusión residencial, si no hay recursos específicos para estas personas, aumentamos mucho más el estrés postraumático, aumentamos mucho más su exclusión y su vulnerabilidad. Entonces, escuchemos también a las nuevas realidades sociales y planteemos medidas para todas, todos y todes. Gracias. Mira, yo tengo que abrir el melón. Gracias, no. Sigue con el melón. Dale. No, ya solamente como anécdota para que veáis la violencia que sufren las mujeres transexuales y las microviolencias como la transfobia. A una mujer transexual se le rompió un preservativo, ejercía prostitución y la mandamos a por la PEP y le recetaron la pastilla del día después. O sea, este tipo de cosas que nos provoca risa, porque cuando a mí me llamó y me dijo es que me han mandado a la farmacia por la pastilla del día, por una pastilla, y a mí me habían dicho que esto te lo dan en el hospital. Un facultativo no va a saber, o no va a saber distinguir. Si no sabes distinguir que una mujer transexual que ejerce, o sea, yo no sé, yo por mucho cis-pacid, bueno, ya a lo mejor la mujer estaba contenta porque la habían confundido con una mujer cis, ¿vale? ¿No? Que había engañado hasta al médico. Pero yo creo que ese engaño venía más hacia una transfobia que a ¿no? Entonces, día a día, cosas tan pequeñitas que parecen insignificantes
¿no? A ver, nosotros los negros, por ejemplo, claro, nos fijamos y sentimos, un blanco puede decir aquí no pasa nada, pero yo puedo percibir cosas que están pasando para mí. Entonces una mujer transexual percibe ese tipo de cosas. Volvió al mismo hospital y la tuvo que acompañar una mediadora para que le dieran la PEP, porque si no, no se la dan, ¿no? Ya, cerrado melón. Está muy bien, está muy bien. Denunciemos y pongamos hojas de reclamaciones cada vez que haga falta, aunque no seamos nosotras las víctimas. Eso es. Y las preguntas que queráis hacerlas, encantado. Que no sean difíciles, por favor. Sí, por favor. Vale, por allí hay un par de... Bueno, muchas gracias. Me ha encantado vuestra... Bueno, la de todas, ¿vale? Pero la vuestra me ha gustado un montón. Y quería preguntaros, aunque en verdad es una pregunta que se podría contestar por cualquier compañera, si vosotros veis casos, estáis viendo casos de personas que hayan estado psiquiatrizadas, porque estamos hablando mucho de salud mental, que evidentemente perfecto. No voy a abrir ni quiero aquí entrar en temas de la situación de las plantas de psiquiatría ni nada de eso, pero no es lo mismo salir de una planta de psiquiatría de un hospital teniendo tu casa, teniendo tu red y demás y intentando sobrevivir, a irte y no tener nada o ejercer o vivir, además todas las violencias que nos comentabais. Era por saber si vosotros estabais viendo algún caso del estilo y cómo se está abordando. Sí, muchos. Efectivamente, sí hay casos de muchas personas que tienen, o sea, que necesitarían un seguimiento psiquiátrico, que necesitarían esa atención. Partimos de la base de quien tenga acceso al sistema sanitario, te ve un psiquiatra, dentro de 3 o 4 meses te vuelvo a ver. A veces no va ligado con atención psicológica también. Entonces, si esas no confluyen las dos, mal vamos. Si encima te estoy citando con 3, 4 y 5 meses, vamos peor. Nosotros de las entidades somos entidades sociales, entonces si tenemos esa atención psicológica, esa atención terapéutica, no tenemos la atención psiquiátrica, porque eso al final es otro recurso, lleva una medicación y no podemos hacerlo, ¿no? Se acompaña, se intenta acompañar, pero precisamente estas personas tienen muchísima más vulnerabilidad y tienen un muchísimo mayor grado de exclusión residencial, porque los centros tampoco están preparados para esta tipología. Y al final, si acceden a algún centro específico, no son centros que contemplen las realidades del colectivo y estas interseccionalidades. Entonces, te estoy dando respuesta médica a esa psiquiatría, pero no te estoy dando respuesta a todas esas confluencias que están afectando también en tu trastorno y que te afectan en tu día. ¿Me explico? No sé si me explica un poco bien. Sí, yo me refería sobre todo no tanto a un seguimiento psiquiátrico o psicológico a largo plazo, sino a que hayan estado internadas en plantas, pues tipo, ha habido una ideación suicida o un intento de suicidio, las tratan de urgencias y la internan 48-72 horas y luego otra vez a la calle. Sí, eso lo tenemos. Más de una vez llegan los antidisturbios a nuestra oficina que dice, para una persona con un ataque no hace falta que vengáis 10 policías aquí, que luego te están agrediendo, llamas y no aparece nadie. No, pero creo que todas las organizaciones nos ha pasado alguna vez que llegan 8 o 10 señores porque una de nuestras usuarias ha dicho que se va a suicidar y llamamos al 112 para curarnos en salud y tú dices, ¿para qué coño los he llamado? Porque total, se la llevan y a las 3 horas vuelve a la oficina porque le han dado una medicación, pasa. Pero también pasa que hay muchas mujeres que ejercen prostitución y tienen una apendicitis o lo que sea, van, les operan y se quedan en calle porque en el sitio donde ejercen no las quieren tener porque si no pagan. También nos pasa muchísimo. Entonces, como no hay sitios de acogida donde se descanse, sino que todos los sitios de personas que ejercen prostitución van ligados al abandono de la prostitución. O sea, si quieres estar en este sitio es porque quieres abandonar. Vale, si yo quiero abandonar prostitución, pero es que me quedan 2 años para conseguir los papeles, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Melón cerrado. O no quiero. O no quiero abandonar y simplemente necesito hacer dinero para poder pagarme una habitación en Madrid. 500 euros de habitación. O 600 solo por una habitación, ¿no? Porque si hablemos del problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, que se está extrapolando a otras comunidades, yo que soy andaluz, que soy de Huelva, que cuando me vine a Madrid a un piso 400 euros, o en piso de alquiler, ahora ya están en 700.
Y fue hace 2 años y medio, no te creas que... Y te lo alquilan a ti porque eres español y blanco. Efectivamente. Que a lo mejor a mí no me lo alquilaban. Efectivamente. Muchas gracias. ¿Había otra preguntita por ahí? Sí. Ya pasamos. Está sin batería. Ahora. Perdón. Bueno, a ver cómo articulo la pregunta, porque es más bien una reflexión, igual voy soltando y ya sueltas, cogéis, sí. ¿no? Bueno, viene al caso de lo que has dicho de darles voz a las mujeres transexuales que ejercen la prostitución, la importancia que tiene esto. Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opináis vosotros de dar visibilidad a esta realidad a través de la ficción? Y esta pregunta se me viene a la cabeza porque cuando vi Vestidas de Azul dije, joder, qué necesario es esto. Que es la reflexión que hago siempre que leo o que veo algo de esto. Entonces dije, joder, qué necesario es esto. Pero inmediatamente después dije, ya, ¿y cuánto dura? Lo que dure la moda de la serie, lo que duren los carteles en las marquesinas, lo que dure... eso por un lado. Quiero saber vuestra opinión. Yo tengo la mía propia, pero quiero la vuestra. Y luego, por otro lado, hablando de que decías la legislación que no da cobertura a una agresión sexual a un hombre, me acordaba de que cuando yo era pequeña había casos de maltrato a las mujeres que iban al cuartel de la Guardia Civil y tenían respuesta de algo habrás hecho. Entonces, con esto mi pregunta es, ¿podemos mirar para atrás para arreglar lo que tenemos ahora? Porque es parecido, en mi opinión. Voy a la parte de la agresión. A ver, la legislación, y vuelvo a incidir, o sea, como agresión sexual, tú sufres, lo denuncias y se condena, independientemente de que seas hombre o no. Yo hablo de la respuesta de servicios públicos, ¿vale? Que es lo que en la respuesta de servicios públicos, en esos centros, en esa atención, es lo que solamente contemplan a mujeres y niñas, ¿vale? O sea, tú como hombre puedes denunciar una agresión sexual y ser víctima de agresión sexual. Solamente que no vas a tener una cartera de recursos públicos que te amparen como víctima de agresión sexual, que eso sí lo ampara a mujeres y niñas, ¿vale? Que esa es la necesidad, que es lo que venía a decir antes. O sea, eso que quede claro, que no estoy diciendo que los hombres no puedan ser víctimas de agresión sexual, sino que no hay una cartera de servicios públicos para estas personas cuando son víctimas, ¿no? Y se identifican y son reconocidas como víctimas. En cuanto a las series, yo solamente, y ahora te contesta Rubén también, o sea, mi opinión aquí es necesario siempre esos espacios, aunque sean modas, toda visibilidad, siempre que esté cuidada. Aquí no hay quien viva. 2004. Mauri y Fernando. En ese momento, Mauri y Fernando eran... ayudó a muchísimas personas. Y yo a día de hoy veo Aquí no hay quien viva y veo a Concha decirle a la hermana de... que es una chica trans, ¿no? O no me acuerdo cómo era este hombre, que es su cuñado, y le habla en masculino y le dice que si no tiene vagina hasta que no la opere, para ellos es un hombre. Y tiro para atrás y digo, bueno, ahora hay también series de que están abriendo otros debates y parece que estos ya también los estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, que haya espacios de visibilidad siempre son buenos porque algo se está también consiguiendo. Lo que no me parece bien es que haya debates a primera hora de la mañana con todas las mujeres trans que hay están pasando, que me pongan a Juan para intentarme cargar una ley todas las mañanas en las 3 cadenas principales, sobre todo en 2 de las cadenas, ¿vale? Y que ayer una señora que es dando una entrevista, o sea, una formación en una universidad, entre medio de comunicación, ella, reina de la politizada en su medio de comunicación, le esté diciendo a sus alumnos que no, que le parece muy mal que Broncano, que han utilizado a Broncano en televisión española para politizar, que cuando los políticos te politizan es una mierda, porque como están las declaraciones de esta señora, ella, la reina de las tardes y las mañanas. Vamos a cambiar eso. Y mientras tanto, pues mira, más series de Vestidas de Azul y tal. Y también, a ver, pero hay que tener muchísimo cuidado con las series, ¿vale? Yo, como me voy a hacer publicidad, dirijo cine, hay que tener muchísimo cuidado porque nos valemos de rating. Entonces, cuidado con Sky Rojo.
¿vale? Porque podemos revictimizar. También. Y cuando revictimizamos no empoderamos. Y si no empoderamos, no hacemos que el colectivo salga adelante. Porque yo, como trabajador de una organización que ejerce prostitución, a mí me encanta que sean revíctimas, porque voy a tener trabajo toda la vida y probablemente mi hijo que haga trabajador social, y vamos a ir heredando el trabajo de las víctimas. Porque cuando tú revictimizas, no empoderas. Y si no empoderas, no sales adelante. ¿Vale? Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. Porque ponernos a llorar y tirarles migajas para ganarnos el cielo lo hacemos muchos. ¿Vale? Y eso suelen hacer muchos las series, porque yo cuando me escribo una serie digo, a ver, ¿a qué hora van a emitir la serie? A las 4 de la tarde, entonces tengo que hacer llorar a todas las mujeres que están planchando. ¿A qué hora va la serie? A las 9 de la noche, entonces tengo que ponerles con buenas tetas para que los tíos que han llegado de trabajar. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso, y los Javis es verdad que tienen mucho tacto con este tipo de cosas, pero cuando una cosa tiene éxito, como Vestida de Azul, después viene Telecinco, viene no sé quién, y entonces todo el mundo le va metiendo un poquillo de morbo, y entonces hacemos un circo de una realidad que está jodiendo a mucha gente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las series. La reina de las mañanas. Damos paso a las conclusiones y... Mira, que hay una señal. Perdón. Sí. Bueno. Tiene buena voz. Coge el micro. Bueno, dos cositas. Una, que habláis de las organizaciones que tienen, digamos, el monopolio de la industria del rescate, que me gustaría que las nombrarais, porque yo creo que tenemos que saber cuáles son esas que dominan. Bueno, que no tienen, que están dedicadas a mujeres cis, ¿no? Que ejercen prostitución, y una que dicen ustedes que se supone que debe de atender y no atiende. Eso me gustaría, a ver, que yo soy periodista y que me gustaría saberlo. Si me lo queréis decir en secreto, pues esperándote. Pues con gusto. Pero yo creo que son cosas que sí que se tienen que, o sea, digo, estamos en un espacio que creo que podemos decirlo, y que es una de las grandes lacras, ¿no? que creo que tenemos, y las compañeras trabajadoras sexuales lo han denunciado insistentemente, lo de la industria del rescate, ¿no? Que son estas ONGs y que se llevan una muy buena parte de millones de recursos. Eso por un lado. Y luego nada más saber si vosotros estáis un poco intentando de incidir con partidos políticos con el tema de la ley de prostitución que ha presentado el PSOE, y la de trata, porque yo sé que Podemos incluso ha metido su propia ley de trata, que incluye incluso la tercería locativa. O sea, es que ninguna se salva, ninguna de las propuestas se salva. Entonces, ahí sí creo que vemos un gran problema. Bueno, yo también trabajo un poco con las compas trabajadoras sexuales, y ese es el meollo del asunto, porque tiene que ver con el acceso a una vivienda, y ya si eso te lo quitan, es que yo ya no sé qué, o sea, que no sé qué va a pasar. Eso puede afectar a muchísimas personas que ejercen la prostitución o que son trabajadoras sexuales. Vale, no habíamos hablado en la mesa que no íbamos a decir el nombre de las organizaciones con las que conformábamos la mesa. Si me dais permiso, yo te puedo decir que Ingénero, que yo pertenezco, es una organización que trabaja con mujeres bisexuales y mujeres trans, con todas las personas que ejercen prostitución. Y nosotros consideramos que hay entre un 20% de personas que pueden ser víctimas de trata. El resto de mujeres que ejercen prostitución la ejercen por diferentes vulnerabilidades que tienen en este momento. Entre ellas, estamos hartos de decir que la ley de extranjería es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo, porque en 3 años nosotros pasamos una encuesta, creo que me estoy saliendo del tema, así que seré muy leve, y el 90% de las mujeres que ejercen prostitución son madres solteras. Con lo cual a los hijos hay que mantenerlos, porque en Sudamérica, pues te voy a poner solo un ejemplo. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa hizo una ley para que cuando se divorciaran, los padres pasaran la manutención a sus hijos. Y al año la popularidad del presidente bajó un 30% y quitó la ley. ¿Vale? Con esto te quiero decir que en Sudamérica las madres solteras se tienen que hacer cargo de todos sus hijos. El padre no está obligado a mantenerlo. Entonces, si esa mujer emigra a cualquier país desarrollado
y en 3 años no le permiten trabajar, normal que ejerza prostitución, porque antropológicamente las mujeres se prostituyen porque son cuidadoras y los hombres delinquimos porque no somos cuidadores, ¿vale? Cuando tenemos una necesidad. Entonces, si son madres, algo tienen que hacer, ¿vale? Más las deudas que puedan dejar, más las responsabilidades que podamos tener en nuestros países de nuestras madres, de nuestros hijos, porque lamentablemente los sudamericanos somos religiosos y si ayudamos, Dios nos ayuda. Entonces tenemos que mantener como a todo el mundo que tenemos allí, ¿vale? Entonces, si tú eres una mujer que ejerce prostitución y dejas a tus hijos muy jóvenes, les quieres comprar muchas cosas para llenar tus cargas afectivas que has abandonado. Entonces, eso es uno de los problemas que pensamos nosotros, que si se regularizara la ley de extranjería y le ofreciéramos un trabajo a las personas que ejercen prostitución, sobre todo mujeres bisexuales que ejercen prostitución cuando llegan a este país, porque muchísimas mujeres bisexuales, un alto porcentaje, no tenía dentro de sus planes ejercer prostitución cuando llegara a España. O sea, lo hizo como alternativa porque su proyecto migratorio no salió como salía, ¿no? Nosotros hicimos hay una mujer que yo siempre pongo de ejemplo, que es una mujer colombiana de 28 años que conocí en un club y le dije, ¿por qué ejerces prostitución? Y me dijo, porque cuando llegué a este país vine a cuidar a una señora mayor, a un señor mayor. Su hijo era médico y la mujer de su hijo era médico también. Dice, y cuando yo bañaba al señor me metía a mano. Y cuando la señora estaba de turno en el hospital se metía a mi cama y me decía que se la chupaba o me despedía. Ahora ejerzo prostitución, gano lo que yo quiero y follo con quien yo quiero, ¿vale? Entonces, cuando no se escuchan las voces de las personas y no se conocen sus realidades y sus vulnerabilidades, claro, tú hablas del del rescate, pero claro, es que ahí está la pasta. No, nosotros nos hemos quedado fuera de muchísimos planes porque no aceptamos y no consideramos que todas las personas que ejercen prostitución son víctimas de trata. Entonces, no nos quieren de un lado ni nos quieren del otro. Y estamos en el medio y siempre estamos ahí como ahogándonos en plan de darnos 5.000 euros para un plan de VIH. ¿Sabes? No, que se la lleva a la fulanita porque dice que todas son víctimas de trata. No, en el Plan Camino, por ejemplo, está hecho para personas que ejercen prostitución, ¿vale? Y sin embargo, las 5 organizaciones que lo llevan dicen que el 80% de las mujeres que ejercen, más del 80% son víctimas de trata y el otro son mujeres transexuales. Entonces, ¿a quién beneficia el plan? ¿No? Si alguien tiene la respuesta, yo no sé a quién beneficia ese plan, porque las mujeres víctimas de trata están secuestradas y no podrían acceder a una inserción laboral. Pero, sin embargo, tienen 11 millones al año. Los que dirigen las organizaciones, ya son los beneficiarios. Lo has dicho tú, yo no. Bueno. Perdón que no te he dejado. No, yo voy a hablar ya, voy a dar paso ya a las conclusiones porque las 2 de la tarde viene, hay que Nada, gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por vuestro tiempo y por haber acudido. Y damos paso a Abraham, que va a hacer las conclusiones. Pues nada, para terminar, voy a hacer una especie de resumen de las conclusiones de todas las charlas que hemos escuchado hoy. Las expresiones de odio motivadas por la identidad de género o la orientación sexual siguen estando muy presentes en nuestra sociedad y confluyen con otras que tienen distinto origen: racismo, aporofobia, xerofobia, xenofobia, machismo, etc. Por ello, es imprescindible que desde las instituciones se proteja a las potenciales víctimas con formación adecuada para profesionales, implementando protocolos de atención a la diversidad y de denuncia, y mientras sea necesario, garantizando la existencia de espacios seguros. Es evidente que el fenómeno de la migración de las personas LGTBI cada vez crece más, aumentando año a año el número de personas que buscan escapar de las violencias y peligros que viven en sus países de origen con el objetivo de construir proyectos de vida autónomos y libres de violencia en España. Es necesario que las políticas públicas estén a la altura de las necesidades y garanticen el disfrute de derechos de las personas migrantes y refugiadas, acompañando su proceso de asilo y de integración en nuestra comunidad. Disponer de una vivienda es un derecho que otorga seguridad y estabilidad a una persona. La red de alojamientos específicos para personas del colectivo LGTBIQ+ está infrarrepresentada con un número de recursos muy por debajo de las necesidades actuales, lo que les obliga a pernoctar en alojamientos inseguros.
Asimismo, cabe destacar las dificultades añadidas que encuentran las personas LGTBIQ+, y especialmente las del colectivo trans, a la hora de alquilar una vivienda, provocando de esta manera una doble exclusión, por transfobia y por pobre. Es de suma importancia poder aumentar la dotación de de plazas en recursos residenciales, generar proyectos que aborden las diferentes especificidades del colectivo e implementar leyes que eviten la discriminación residencial. El kensex problemático y, en general, el consumo problemático de drogas es una realidad muy ligada al colectivo de personas LGTBIQ+ en situación de sin hogar, que lastra sus diferentes procesos de recuperación. Es urgente el aumento de la inversión en recursos de reducción de riesgos y daños más inclusivos, la implementación de pisos de apoyo al tratamiento específicos para la comunidad LGTBIQ+, la descongestión de las listas de espera en los centros de atención a las adicciones y el cese de la exclusión de personas con adicciones en los centros de salud mental y psiquiatría, así como la revisión de las formas de abordaje de las problemáticas de las drogas por parte de los sistemas judicial y policial. Todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen derecho a la protección y a la atención sanitaria. Para cumplir este derecho fundamental es esencial que todas las personas puedan acceder a un sistema con cargo a fondos públicos, sin coste económico para ellas y sin trabas, independientemente de su situación administrativa, contextual o personal. Especialmente queremos remarcar en este derecho a las personas en riesgo de exclusión residencial o en situación de sin hogar, por su especial situación de vulnerabilidad. Es una cuestión de derechos humanos y lo que nos pasa a cada una de nosotras repercute en la salud de toda la población. Es fundamental que las personas que ejercen la prostitución participen en la elaboración o modificación de cualquier ley que les afecte de forma transversal, incluyéndolas en los debates legislativos sobre el ejercicio. También es necesario que los planes y programas que se lleven a cabo tengan indicadores que nos permitan conocer y evaluar la eficiencia y eficacia de los mismos, así como retomar los estudios que aborden la realidad de las mujeres trans, personas no binarias y hombres cisgénero que ejercen prostitución, dando visibilidad a sus propias voces. Finalmente, y teniendo en cuenta las necesidades formativas del colectivo de personas que ejercen la prostitución, debemos buscar nuevas alternativas para su formación y acceso al empleo basadas en la innovación y en el medio ambiente. Y, al mismo tiempo, contemplar programas específicos de acceso a la vivienda para personas en contexto de prostitución, debido a la exclusión residencial a la que son sometidas por su identidad de género, por el estigma asociado y por la falta de garantías de ingresos por carecer de un contrato laboral y de una nómina. Y muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado y por haber participado. Y que aquí estamos desde Mapper. Antes hemos puesto el correo por si nos queréis escribir. Lo tapo con la cabeza, pero y que nada, que esto también, aparte de visibilizar y de hacernos escuchar, pues que también sirve para tejer redes con otras personas que habéis venido aquí, que estamos dispuestas a encontrarnos, y que muchas gracias. Sé que es muy tarde, pero si de repente alguien se ha quedado con muchísimas ganas de preguntar algo a alguien de las charlas, damos espacio a una pregunta, y si no, nos vamos a tomar algo y ya está. Pero además, todo el mundo, ¿eh? Pues parece que no, que la gente se quiera tomar algo. ¡Hala! Gracias.